lo que vamos a ver ahora es un periodo muy estrecho de su vida, que es entre el 42 y el 45-46. Y bueno, y ahí hay acontecimientos históricos, obviamente, pero digamos, lo que nos vamos a enfocar va a ser las obras en ese corto periodo donde fue cambiando su pensamiento de forma crucial, desde el pensamiento que tenía de los jóvenes neohegelianos hasta casi, digamos, el pensamiento marxista que todos conocemos. Como él, criticando a los demás, en realidad, como él dice en el prefacio, se autocritica en cierto sentido, que en realidad lo que habíamos dicho cuando comenzamos esto es que en realidad, mirando cómo Marx, digamos, va desarrollando su pensamiento, uno parece que está en el laboratorio de Marx. Marx, digamos, escribió todas las cosas que escribió y uno leyéndolo secuencialmente se da cuenta de cómo fue evolucionando su pensamiento. O sea que el pensamiento no nace como Minerva de la cabeza de Zeus, sino que nace de la realidad. Y Marx fue aprendiendo la realidad y cambiando su enfoque teórico. Entonces, lo que vamos a hacer es, Silvia me dio este mapita para que, digamos, como hablamos mucho de Prusia, de Renania, que a lo mejor valdría la pena. Y a lo mejor valía la pena fijarnos un poco cómo era, alrededor de la década del 40, cómo era lo que se llamaba la Confederación Germánica. En realidad antes se llamaba Sacro Imperio Romano Germánico hasta la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, en el 15, cuando después de la batalla de Waterloo y demás, se vuelven a regenerar los distintos estados alemanes y se llama Confederación Germánica. Marx y Engels habían nacido en la Renania. La Renania, como ustedes ven, está aquí. Todo esto que está acá es Alsacia y Lorena, o sea que es Francia. Entonces la Renania y el Palatinado, digamos, tenían mucho contacto con Francia y eran las provincias más industriales de Alemania y la que tenía más el influjo de la Revolución Francesa. Habíamos comentado que el padre de Marx en realidad estudió en Estrasburgo, digamos, en la época de la Revolución, y se recibió de abogado en Estrasburgo. Y en realidad era, digamos, un, entre comillas, sansimoniano, que Marx recibió mucho de lo que hablaba los liberales de Renania, que era el grupo más burgués y liberal de Alemania. Ustedes ven donde está Colonia, que Colonia habíamos visto que era donde se hizo donde trabajó como editor de la Gaceta Renana. Y ahora vamos a hablar de la insurrección en Silesia. Y ustedes ven que Silesia está aquí, está bien oriental, digamos, es una parte oriental de la Prusia. Todo lo celeste es Prusia. Este era el estado de Baviera. Cuando, digamos, se instala de vuelta la Confederación, en realidad los estados independientes de Renania pasan a depender de Prusia y el Palatinado pasa a depender de Baviera. O sea que, digamos, estaban... y acá teníamos el otro imperio, que era el Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto?, que era, digamos, el oponente a la Confederación Germánica. Pero en realidad Alemania era una confederación de estados regionales, principados, obispados como el de Treveris, que era donde había nacido Marx. Bueno, es un poco para... No sé, habían dicho que ibas a tener un globo terráqueo. Entonces lo que vamos a hacer es una revisión, no una revisión, digamos, para partir, vamos a ver los ítems que tratamos la vez pasada, obviamente que no lo vamos a ver como la vez pasada, pero que sea para recordarlo. Digamos, del lado izquierdo está la vida y la obra de Marx y acá los acontecimientos históricos que sucedieron en ese momento. Bueno, como habíamos comentado, Marx nace en Treveris, en el 18, en ese momento ya los británicos habían consolidado su hegemonía en la India. O sea, cuando nace Marx ya los británicos, digamos, tenían la colonia implantada británica en la India, ya mantenía su hegemonía como el resto de los
nace Engels, ¿no? 2 años después hay revoluciones liberales en el sur de Europa. En el 35 dijimos que él dio el examen de bachillerato y la tesis, ¿se acuerdan? Que era reflexiones de un joven acerca de la profesión. Y ahí mostramos parte del texto donde él decía en algún momento que, digamos, los jóvenes no pueden elegir cualquier profesión porque están determinadas por las circunstancias de su nacimiento, su entorno social y demás. O sea que ya plantea en la tesis de bachiller algo de lo que después va a desarrollar más. Por supuesto que no es... Después se traslada a Bonn, el mismo año 35-36 está en Bonn, y ese es el momento en que empiezan a aparecer los neo-hegelianos o los hegelianos de izquierda, porque Strauss publica La vida de Jesús, que es una crítica con respecto a que si Jesús era un mito o no era un mito, y que si la Biblia era un mito o no. Bueno, ahí empieza la discusión entre los grupos neo-hegelianos, y el primer libro que conmueve al grupo neo-hegeliano es Strauss con La vida de Jesús. Después se traslada a Berlín, y ahí se acuerda que participa del Club de los Doctores. El club del Doctor Club era un grupo neo-hegeliano. Ahí estaba Köppen, que había escrito una historia sobre Federico II y que se le había dedicado a Marx. En ese momento tenía 21 años. Y estaba todo el resto del grupo, Bruno Bauer, estaba el que después iba a ser editor de la Gaceta Banana, Rutenberg. Y en el año 37 habíamos visto la correspondencia con el padre, ¿se acuerdan? En el año 37 Leonard Marx publica la correspondencia del padre, y ahí se ve el intercambio de las ideas de Marx. Incluso ahí él dice que cuando estaba enfermo en la cama había leído todo Hegel y todos los discípulos de Hegel. Y uno de los discípulos de Hegel era Edward Gass. Edward Gass fue maestro en la Universidad de Berlín de Marx, o sea que el discípulo predilecto de Hegel fue maestro de Marx en Berlín. En Berlín, obviamente, él estudió en la universidad que había creado Humboldt, que todavía existe y que en la Universidad Central de Berlín, que se llama la Humboldt University ahora, pero que en esa época era, se llamaba Federico III, y después se puso el cuarto cuando en el 40 viene Federico Guillermo IV. Después, el padre de Marx muere cuando Marx tenía escasamente, no había cumplido los 20 años, en el año 38, y en el año 38 aparece el movimiento cartista en Inglaterra. El movimiento cartista era lo que se llamaba la Carta del Pueblo. Entonces, los grupos, digamos, obreros de Londres crean un círculo y hacen peticiones al gobierno. Y la petición se llama Carta del Pueblo. Entonces, a los que peticionaron por esa carta se los llama cartistas, por el hecho de que en realidad tenían 5 principios y lo que pedían eran elecciones que todos pudieran votar. Obviamente en Inglaterra votaban los que tenían propiedades, que se le pagara un sueldo al que iba a estar, que sea un sueldo de un obrero medio, porque obviamente eran honorarios y si no, no podían participar. Bueno, digamos que fueran revocables, una serie, 5 puntos desde el punto de vista democrático, que se pudiera votar sin coacción, que el voto fuera secreto, o sea, varias cosas para que el proletariado pudiera votar en Inglaterra, que en teoría en Inglaterra se votaba, pero tenías que tener propiedades para poder votar, así que la inmensa mayoría no votaba. Después comienza el estudio de la tesis doctoral en el 39, que era la tesis sobre Demócrito y Epicuro, que termina en el 41, y recién ahí aparece Feuerbach con el primer libro que se llama Apuntes para la crítica de la filosofía de Hegel. Entonces, Feuerbach, digamos, empieza a hacer la crítica a Hegel, Ludwig Feuerbach, y en el 41 termina la tesis. Pero en el 41, en el 40 había aparecido un nuevo rey en Prusia, que suponía que iba a ser más liberal, pero que en realidad fue más reaccionario que el rey anterior, y que como los neo-hegelianos se habían desviado hacia la izquierda, los castiga, y Bruno Bauer, que era uno del grupo de los neo-hegelianos, que
tenía una cátedra del BOM, le sacan la cátedra del BOM. En esa época Marx pensaba ser profesor de filosofía. Por suerte no fue profesor de filosofía porque al que lo apadrinaba, que era Bruno Bauer, lo echaron de BOM y él tenía poca posibilidad de hacer nada porque pertenecía al grupo de los cristianos de izquierda. Y en realidad no presentó la tesis en BOM, en Berlín, porque sabían que no se le iban a aprobar, y la presentó en la Universidad de Jena por otra persona, no fue presencial, ¿se acuerdan? Bueno, y le aprobaron la tesis sobre Demócrito y Epicuro, y habíamos charlado cuál era la diferencia, o sea, obviamente que los dos eran materialistas, Epicuro era el creador de la teoría atomística en Grecia, y todos los cuerpos están divididos en átomos, átomos quiere decir indivisible, o sea, el cuerpo más pequeño e indivisible, y que todos los cuerpos estaban formados por átomos que tenían cierto grado de caída y repulsión. Y que en realidad Epicuro ponía lo que llamaba la declinación, o sea que permitía que entrara lo que en esa época los neohegelianos llamaban autoconciencia, o sea, la posibilidad de que no todo fuera determinado, sino que hubiera posibilidad de modificar, digamos, el enfoque mecanicista de Demócrito. En la época que él publica la tesis, todavía Feuerbach no había publicado, ahí publica su libro más importante, que es La esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo, ¿se acuerda que habíamos discutido cómo concebía Feuerbach la diferencia con Hegel, y que habíamos dicho que, digamos, si resumiendo muy groseramente, la idea de Hegel era que Dios creó al hombre, o la idea hegeliana de la idea absoluta es bastante teológica en el sentido de que también es una idea. En realidad lo que Feuerbach es lo que llama inversión. Invierte el sujeto del predicado, ¿se acuerdan? Sí, Dios creó al hombre, en realidad lo que Feuerbach dice es que Dios fue creado por el hombre. Digamos, el sujeto, en el punto de la Biblia, si uno lee la Biblia según Juan, ¿cómo empieza? Empieza diciendo, en el comienzo fue el verbo. O sea que en el comienzo no fue la materia, sino fue el verbo. Así comienza el Evangelio de San Juan. Y lo que él hace es una inversión. O sea, sí, como dice la Biblia, digamos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En realidad lo que dice Feuerbach es que Dios es creado a imagen y semejanza del hombre, es una proyección del hombre, y que en realidad se convierte en sujeto porque hizo una inversión, pero la realidad es el hombre concreto que crea a Dios. Por lo tanto, digamos, el sujeto es el hombre, no Dios, el sujeto que crea al hombre. O sea que eso de la inversión, Marx después lo va a utilizar en los primeros escritos. Estoy haciendo un resumen muy somero de lo que llamamos la vez pasada, pero un poco para ubicar. En el 42 colabora con la Gaceta Renana y vimos algunos de los escritos de la Gaceta Renana, fundamentalmente sobre el problema del robo de leña, donde Marx argumenta que no era robo, sino que era, digamos, consuetudinario, que las ramas que estaban caídas del árbol no eran propiedad del dueño, porque ya no pertenecían al árbol. Bueno, y hace una crítica, digamos, a los terratenientes que habían impedido, habían disgregado la comunidad y habían cercado la propiedad y habían hecho propiedad privada de lo que era propiedad comunal feudal, ¿no? Y ahí Marx publica, Feuerbach publica tesis provisionales para la reforma de la filosofía. En el 43 abandona la Gaceta Renana y ahí se casa. Se casa, va a Kreshna, y ahí vimos los manuscritos sobre los manuscritos de Kreshna, que él lo escribe en el momento que estaba en luna de miel. ¿Se acuerdan que sí pensaban que tenía disgregación? Que era un mamotreto que él discutía sobre Hegel, pero fundamentalmente sobre el Estado, digamos, cómo concebía el Estado Hegel. Qué pensaba él de la burocracia
burocracia prusiana. Bueno, en realidad eso nunca lo publicó. En realidad era un manuscrito donde, digamos, lo que hacía Marx era tomar cada declaración de Hegel, analizarla y hacer su comentario. Esos son los manuscritos de Kemmer que aparecieron en el año 28, recién se publicó por primera vez en 1928. Después él llega a París a finales de octubre. Habíamos visto una carta que le manda a Rousseau donde dice que está decepcionado de Alemania, que la burguesía liberal en realidad no va a pelear y que estaba cansado de ser el director de un diario y tener que, digamos, escribir de doble manera para que, digamos, la censura no le permitiera salir al diario. Al final la censura cierra la Gaceta Renana y los liberales que la habían aprobado, la burguesía liberal de Colonia, que había puesto la plata para abrir el diario, digamos, y que había hecho algo así como una asociación intelectual con los neohegelianos, digamos, Marx es uno de los corresponsales y después es el editor. Y ahí Marx ya tiene diferencias con algunos de los neohegelianos que quedaron en Berlín. Y decía que mucho de lo que escribían la gente no lo entendía. Lo que escribían los neohegelianos, que eran muy especulativos, en realidad no eran artículos que eran comprensibles. Bueno, termina yéndose y piensa que no tenía ninguna posibilidad en Alemania, no se podía hablar, la censura había cerrado el diario, y llega a París a finales de octubre. Y Jenny está embarazada, o sea que la primera hija que habíamos visto la familia de Marx, que es Jenny, nace en París. La primera hija nace en París. En París él se va a vivir inicialmente a lo que se llama, bueno, la calle era Rue Bagneux 80, que era la casa de uno de los poetas alemanes que se había casado con la mujer, era la hija de un financista, un banquero alemán, por lo cual, digamos, tenía una casa que permitía albergar a Arnold Rush y la esposa, y a Marx y a Jenny en la misma casa. Según dicen las historias, al mes las mujeres se pelearon, y así que Marx se fue a vivir con su mujer a menos de 100 metros a la Rue 30, que es donde vivió el año y medio o 2 años en París. Entonces, la parte de la que habíamos dicho del perfil o de chucrura. Pero algo que, bueno, hablamos de los anales franco-alemanes y discutimos los 2 artículos de Marx sobre la cuestión judía y Bruno Bauer, donde plantea ya el problema político, ¿no? Y discutimos también la introducción a la filosofía del derecho de Hegel. Y bueno, ahí empieza a surgir problemas con Rush y tiene una ruptura con Rush. Y ahora vamos a ver por qué surge la ruptura con Rush. En el momento que está en Alemania, otra de las cosas que vamos a ver, y eso lo vamos a ver ahora, es la redacción de los manuscritos económicos filosóficos de París. En esa época, digamos, está hablando del 49, digamos, Marx Stirner escribe El único y su propiedad. Dentro del grupo de los neohegelianos, Marx Stirner representa algo así como lo que sería el comienzo del anarquismo. Y el libro ese es un libro que cuando uno lee la ideología alemana completa, porque la ideología alemana está publicada de diferentes maneras, hay versiones más chicas y versiones más grandes, como eran manuscritos que nunca se publicaron, depende cómo se seleccione. Entonces, cuando uno lee la ideología alemana completa, el 65% de la crítica de Marx era contra Marx Stirner, que era el nuevo, digamos, filósofo más joven del grupo neohegeliano. Yo me pasé por alto el hecho que cuando llega a París, en realidad Marx conoce a una de las mujeres más activistas de París, que era Flora Tristan. Flora Tristan, digamos, Marx toma de Flora Tristan 2 conceptos muy interesantes. Uno es el libro y lo que ella empujaba, que se llamaba la Unión Obrera. O sea, Flora Tristan decía que, además de los sindicatos por artesanos, porque en esa época los sindicatos no eran por rama industrial, sino por artesanía, sindicatos de zapateros, de tejedores, había que constituir una unión obrera
independientemente del sentido sindical, para crear, digamos, un grupo obrero que pudiera tomar lo que ella llamaba la autodeterminación de los obreros. O sea, que plantea dos cosas muy interesantes que Marx va a sostener el resto de su vida, que es la unión obrera, que Marx va a conseguir en realidad con la Internacional, y la autoemancipación del proletariado, que no había, digamos, ilustrados que iban a decidir qué era lo que iban a hacer. Después tenía cuestiones de florecividad porque era media mística y tenía otro problema, pero digamos, en eso sí, claro, en esa época, digamos, muchos eran utopistas, o sea, muchos de ellos tenían un flujo místico. Por ejemplo, Weiling, que fue el que empezó con el comunismo en Alemania, que Marx respetaba mucho, que era un sastre, también tenía un componente místico. Bueno, entonces vamos a entrar. Ahora entraremos en el tema de hoy. Y el tema de hoy empieza con una cosa concreta. Lo que conmueve a Marx de París es que él venía. ¿Se acuerdan que Treveris, habíamos dicho, tenía 30.000 habitantes? Nada más. Y que los judíos eran 300 personas y los protestantes eran 300, todos eran católicos. Y en realidad Colonia, que era la ciudad más grande de Renania, tenía 80.000 habitantes. Cuando llega a París en esa época tiene más de 1 millón de habitantes, o sea que era la segunda ciudad del mundo, porque Londres tenía 2 millones, Berlín tenía 700, 800.000, París tenía 1.200.000. O sea que, digamos, Marx en el 44 en París asiste personalmente a las asociaciones obreras. París tenía un desarrollo capitalista no como Inglaterra, pero mucho mayor que Alemania. Alemania todavía estaba en la época feudal y el desarrollo del proletariado alemán era incipiente. Digamos, en París había industrias, seguía habiendo artesanos, pero había fábricas industriales y se sabe que Marx digamos, asistió personalmente a las asambleas que eran secretas en esa época todavía. Entonces, lo que no podemos olvidarnos es que en Francia había ocurrido una revolución contra el rey anterior en 1830 y había un nuevo rey que era más liberal, digamos, y que se apoyaba en la gran burguesía, que era Felipe de Orleans, después del 30. Por lo tanto, había cierto grado de libertad en París y muchos de los emigrados del resto del mundo iban a París porque era el lugar, digamos, que había relativamente mayor libertad en Europa en ese momento. Cuando él hace un escrito que muy pocos leímos, porque es una crítica a Bock, que era un provocador que después se comprobó que era un tipo a sueldo de Bismarck en esa época. Bach nos denuncia por eso, pero en esa época no se sabía si era así. Cuando muere Bismarck y las cosas aparecen, digamos, facturas de pago mensuales a Bock. O sea que Bock estaba dentro de lo revolucionario, pero en realidad era un espía de Bismarck. Cuando él escribe un libro contra Bock, porque Bock, digamos, lo difama a Marx, entonces él pierde un año de la escritura del Capital escribiendo este libro que se llamó Herr Bock. Herr que decía alemán, señor Bock. Y él ahí dice: durante mi primera estancia en París mantuve relaciones personales con los líderes parisinos de la Liga. Los líderes de la Liga, que se habla de la Liga de los justicieros. Los justicieros, digamos, estaban medio desmembrados porque habían pertenecido a la Liga de Blanqui de las Estaciones, que había hecho una revolución en París en el 39 y que había fracasado y que Blanqui estaba en la cárcel, y los grupos que habían apoyado eso, uno de ellos era la Liga de los justos o los justicieros, y él mantuvo, en ese momento era una liga secreta, obviamente, y mantuvo relaciones con ellos, pero también con otras asociaciones obreras. Y conoció a la mayor parte de los dirigentes, como él dice ahí, de los líderes. Por ejemplo, conoció a Louis Blanc, conoció a Blanqui, no lo pudo ver porque estaba en la cárcel, conoció a Cabet, a Proudhon en ese momento todavía no lo había visto porque estaba fuera de París, pero después se reunió con Proudhon muchísimas veces y se quedó discutiendo con Proudhon hasta la madrugada durante muchos días en París. Y Marx dice que lo infectó a Proudhon de hegelianismo, por eso cuando lo critica en el próximo libro dice que él es un, digamos, mal económico,
además que era un mal filósofo porque no había entendido a Hegel según lo que él había dicho y lo había entendido mal. Si uno lee La miseria de la filosofía, tuvo relación con todos estos grupos y que en realidad no había tenido hasta ese momento. Hasta ese momento Marx había tenido una función entre comillas académica, había ido a la universidad, se había contactado con los intelectuales del grupo de los neohegelianos, pero no había tenido poco contacto con las agrupaciones obreras. Él era amigo de Feuerbach en el sentido intelectual, así que se carteaba. Y hay una carta a Feuerbach del 11 de agosto donde le dice: usted tendría que haber asistido a una reunión de obreros franceses para darse cuenta de la don juvenil y de la nobleza de carácter que se manifiestan en estos hombres agobiados por el trabajo. La historia forma entre estos bárbaros, entre comillas, de nuestra sociedad civilizada el elemento práctico para la emancipación de los hombres. Y en la misma carta le comenta a Feuerbach que la Liga de los Justicieros estuvo presente cuando en 2 sesiones se leyó el libro La esencia del cristianismo. Así que le debe haber gustado mucho a Feuerbach que su libro lo leyera. Pero además le comenta el hecho de que esas sesiones eran muy vitales. Y además del contacto con ellos, sucede algo muy importante en Prusia. En la zona de Silesia, los tejedores, sucede lo que se llama en la historia la insurrección de los tejedores de Silesia, que fue en junio del 44. La insurrección de los tejedores de Silesia era que habían bajado mucho el precio del pago de los artesanos tejedores, habían quedado en la pobreza y en realidad fueron a protestar, el ejército apareció, mató a algunos y se armó la insurrección, y en el primer choque los silesianos tomaron las fábricas, tomaron los bancos. Fue una cosa bastante interesante dentro del reino de Prusia, que era un reino feudal. Entonces, en París se empieza a discutir la insurrección de los tejedores de Silesia y el codirector, que era el codirector de los anales, que era Rus, publica en lo que era el Gorgoras, que era delante de Gorgoras, un periódico de los socialistas, de los grupos socialistas franceses, que salió durante un año. Y entonces el comentario de Rus era para criticar a alguien que había publicado un artículo en el periódico donde hablaba bien de la insurrección de Silesia, diciendo que era un acontecimiento histórico. Y entonces Rus contesta con el título del Rey de Prusia y la reforma social por un prusiano. Obviamente que está escrito así porque no está firmado por Rus, pero todo el mundo sabe que lo escribió él. Y ataca el comentario de que el comentario decía que Federico Guillermo IV había sacado una ordenanza para tratar de que los niños abandonados y los pobres tuvieran asistencia en el imperio, durante el imperio, por medio de la caridad cristiana, y que eso era el temor que le producía al feudalismo prusiano el hecho del levantamiento de los tejedores de Silesia. Y Rux en realidad lo que dice que eso no fue un hecho importante, que no es así. Él consideraba que había sido un problema local. Y entonces decía: es imposible una revolución social sin arma política, es decir, sin concepción organizativa de su conjunto. En esta materia la iniciativa estará reservada sin duda a Francia e Inglaterra, cualquiera que sean las pretensiones reformadoras del rey de Prusia. O sea que no le dio mucha importancia y en realidad la descaracterizó a la insurrección de los tejedores de Silesia, que fue la primera insurrección del proletariado alemán. Pero Marx tenía otra versión. Él se carteaba con los que habían quedado en Colonia y que él, cuando fue el director del periódico, había trabado relación. Uno de ellos era Jung, que le manda, un mes antes, en pleno junio, cuando ocurre eso, le comenta qué es lo que había pasado, cuál fuera la situación real de lo que había pasado en Silesia. Y le dice que seguramente habían sorprendido a todos los de la insurrección en Silesia, pero además le dice a Marx que era un testimonio estridente de la exactitud de su construcción del presente y del futuro alemanes, en para una crítica a la filosofía del derecho de los anales. ¿Se acuerda que en esa él decía
que digamos, la única posibilidad de liberación en Alemania era el proletariado, porque era la única clase que si se liberaba iba a liberar a todos, y no como la burguesía en la época de la Revolución, que se liberó del sistema feudal, pero se convirtió en clase dominante para el Estado ya no bajo. Lo que hace algunos meses era una construcción audaz, como una construcción teórica de que se iba a haber conmoción en Alemania, y completamente nueva, se convirtió en algo casi tan evidente como un lugar común. Entonces Marx le contesta a Roth, él sabía que no lo iba a firmar, así que le contesta en el mismo periódico con lo que se llama glosas marginales sobre el artículo El rey de Rusia y la reforma social por un prusiano. Marx usa esto mucho, glosas marginales. Cuando vamos a ver que va a criticar el programa de Gotha, en realidad cuando se lo manda a Bebel y a Leibniz, en realidad la nota le pone glosas marginales sobre el programa de Gotha. Es la misma que utilizó acá, son glosas marginales sobre el artículo El rey de Rusia y la reforma social por un prusiano. Para rebatir la idea de Roth, ¿no? Él pensaba que si bien desde el punto de vista abstracto el movimiento que había pasado en Alemania marcaba la entrada histórica del movimiento obrero alemán. Digamos que la historia alemana cambiaba porque entraba el movimiento obrero. Entonces, Lutz en su artículo había puesto que no fueron más necesarios que unas pocas tropas para terminar con los tejedores. La demolición de las fábricas de Dinamarca no inspiran el menor terror al rey de las autoridades. Sí, obviamente. En el primer choque había pero después el ejército prusiano era un ejército potente, o sea, manda un regimiento entero y somete a los silesianos. Pero Marx le contesta a Lutz diciéndole: en un país en que no hubo necesidad de ningún soldado para aniquilar los deseos de constitución y de libertad de prensa de toda la burguesía laboral, como diciendo, toda la burguesía laboral, digamos, que quería la constitución democrática y quería la libertad de prensa, en realidad está sometida y no necesitaron un solo soldado para someterla, nada más que un censor. En un país donde la obediencia pasiva está al orden del día, en un país como ese, el empleo impuesto de la Fuerza Armada contra débiles tejedores no sería un acontecimiento aterrador, y los débiles tejedores eran vencedores del primer encuentro, solo fueron derrotados porque después las tropas habían recibido refuerzos. O sea que Marx no lo interpreta como dice, en realidad los liberales no necesitaron ni mover un soldado para cambio para suprimir, digamos, la insurrección de Silesia, tuvieron que mandar un ejército. Y obvio, como siempre, a veces se pasa, porque cuando uno lee esto, lee el entusiasmo que tenía Marx, piensa que la revolución, la insurrección de Silesia era mejor que los movimientos de liberación de los obreros en Inglaterra y en Francia, pero bueno, dice que uno se acuerda en primer lugar de la canción de los tejedores, ese audaz grito de guerra donde ni siquiera se hace mención al hogar, a la fábrica, al distrito, sino donde el proletariado trama inmediatamente de manera brutal, impactante, violenta y tajante su oposición a la sociedad. La revuelta silesiana comienza, y está subrayado eso, precisamente por aquello que marca el fin de las insurrecciones obreras inglesas y francesas. La conciencia de la esencia del proletariado, incluso la acción, tiene este carácter reflexivo. No se destruyen solo las máquinas, sino también los libros de comercio, los títulos de propiedad, y mientras que todos los otros movimientos solo son en primer lugar dirigidos contra el patrón industrial, el enemigo visible, este movimiento también apunta al banquero, el enemigo oculto. Por último, ningún levantamiento obrero inglés fue conducido con tanta valentía, superioridad y resistencia. Bueno, ahí se pasó, porque en Manchester hubo represiones, el ejército napoleónico en 19 para suprimir digamos, la huelga de la fábrica de Manchester, mandó al ejército, mató muchísima gente y colgó a muchos soldados, o sea que hubo movimiento. Pero para Marx esto implicaba un cambio de la situación en Alemania. Para Lutz no significaba un cambio de la situación. Y
Marx vuelve acá a lo que había dicho en la cuestión judía. ¿Se acuerdan que en la cuestión judía él dice que la revolución política es parcial, porque solo, no implica, mantiene, la revolución política burguesa, en realidad mantiene la parte de lo que se llamaba en esa época la sociedad civil como individuos aislados. Por lo tanto, la revolución política burguesa es parcial, pero que él quería, ¿se acuerdan que él hablaba de la liberación humana o de la emancipación humana, no de la emancipación política? Porque creía que había un componente social que era mucho más importante que ese, que, la emancipación política en una parte. Y entonces le contesta a Ruth diciendo, por más parcial que sea el motín industrial, no dejará de encerrar un alma universal. Por más universal que sea el motín político, no dejará de esconder bajo su apariencia colosal un espíritu estrecho. Y Ruth había dicho que una revolución social sin una política es imposible y no le responde la revolución en general, es decir, el derribamiento del poder existente y la desagregación del antiguo estado de cosas es un acto político. Pero sin revolución el socialismo no podría realizarse. Tiene necesidad de ese acto político en la medida que tiene necesidad de destrucción y de desagregación. Pero desde el momento en que comienza su actividad organizadora y que se manifiesta al mismo tiempo que su objetivo propio, su alma, el socialismo se libera de su cultura política. O sea que él pensaba que había que ir más allá de la revolución, nada más que... Y tiene una frase que cambia todo el concepto que él había manifestado hace ese momento. Ahí, en ese artículo dice que, solo con el socialismo un pueblo filosófico puede encontrar su práctica adecuada. Y entonces solo en el proletariado puede encontrar el elemento activo de su liberación. Y se acuerdan que cuando discutimos la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, él en realidad hablaba del vestillo y del pueblo, pasarle, las ideas para que se realice la filosofía al proletariado. ¿Se acuerdan? Como que había una disociación entre lo que pensaban y la base material. Acá en realidad él habla de pueblo filosófico, o sea que no establece ninguna diferencia entre la base material y la base teórica, que sería la filosofía todavía para Marx en esa época. O sea que la filosofía y el pueblo están en una expresión que nunca había utilizado más que el pueblo filosófico. Como que él ya no lo ve como una oposición o como una contradicción opuesta. Y dice que el socialismo no nace de la cabeza del filósofo, sino que es como una praxis. El proletariado, en el artículo dice, es claramente el elemento activo de la emancipación. Y en la época que escribió la introducción, él pensaba que era el elemento pasivo, que el elemento activo iba a ser el cambio de la conciencia revolucionaria de lo que querían. O sea que acá, suceden más dos cosas importantes. Se enfrentan con la realidad del proletariado francés, que era completamente distinta del alemán, que estaba mucho más adelantado en el capitalismo, y además interpreta un hecho concreto que es la insurrección de los obreros de Silesia, de manera que expresa esa idea. En los escritos económicos filosóficos, en esa época Marx estaba escribiendo, tiene 3 manuscritos, o sea que los manuscritos de los escritos económicos filosóficos, los primeros estaban antes de que ocurriera la insurrección de Silesia, el segundo estaba en el medio, el tercero estaba posterior. O sea que en el medio de todo esto él estaba escribiendo los manuscritos económicos filosóficos, que nosotros los llamamos así, porque Marx no le puso ese nombre. Algunos lo conocen como manuscrito de París, porque en realidad no le puso un nombre más. Pero como hay artículos, manuscritos sobre economía y algunos que tratan temas filosóficos, fueron publicados en la década del 30 los manuscritos económicos filosóficos, o sea que se hizo la revolución bolchevique y Lenin no había leído los manuscritos económicos filosóficos, porque Lenin nosotros lo tenemos, pero te quiero decir que quien lo puso Ryazanov. David Ryazanov
que fue el que Lenin lo nombró en el Instituto Marx y Engels para que hiciera para que publicara todos los manuscritos de Marx. Son los que se llaman los mega. O sea, Rezanov publicó como 40 tomos de los archivos de Marx que, digamos, si bien no lo tenían los rusos, sí tenían las copias de las fotocopias del archivo original que tenía el Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces Rezanov pudo, digamos, publicar y publicó, digamos, y salieron la publicación de los manuscritos canónicos después que Rezanov ya había muerto después del 36. Entonces, acá en los manuscritos, él abandona la temática activa y la filosofía activa, pero todavía, digamos, se muestra Feodorovachano. Ahora vamos a ver el pasaje desde... Por eso yo puse que el texto sigue siendo bastante feodorovachano, ya que el esquema de la crítica de la alienación religiosa en la esencia del cristianismo es aplicado a la actividad económica. Cuando uno lee los manuscritos, el primer manuscrito es una revisión de las teorías económicas de la década. La lectura que él hizo de Dan Smith, de David Ricardo, de Say, de John Stuart Mill, digamos, él resume, critica y al final del primero habla sobre la enajenación de la propiedad. O sea, que ahí, digamos, no cita a nadie, ni siquiera porque él hace una interpretación desde el punto de vista de uno enajenar significa, ¿qué significa enajenar? Yo estaba pensando cómo podemos, y bueno, uno dice, bueno, si uno va al casino ahí y juega en esas maquinitas, enajena su sueldo o su patrimonio, porque se lo pasa a otro. Enajenar significa algo así como pasar el dominio de una cosa a otra. Si es plata, uno le pasa la plata, pero si puede ser otras cosas. O sea, que enajenar es lo mismo que alienar. Él usaba la palabra alienar, pero es que, digamos, que lo que uno tiene sea extraño a uno mismo, porque, digamos, termina pasándoselo a otro. Por eso enajenar su propiedad significa perder la propiedad, que otro lo adquiere. Entonces, él ahí escribe que, por lo tanto, la crítica positiva alemana de la economía política, que era lo que él estaba estudiando, debe su verdadero fundamento a los descubrimientos de Feuerbach. Solo en Feuerbach comienza la crítica naturalista humanista y positiva. Ellas son las únicas que contienen una verdadera revolución teórica desde la fenomenología y la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que él utiliza de Feuerbach? Feuerbach hablaba del cristianismo y él está hablando de la propiedad privada, de la economía, de que no tenía que ver directamente, pero sí tenía que ver el método. En realidad, sí, habíamos dicho que Feuerbach hace la inversión, ¿no es cierto? Y dice, bueno, no es la idea, Dios, lo que crea las cosas materiales, sino el hombre el que crea la idea. Marx toma lo mismo eso, pero no pone a Dios, sino pone a la propiedad privada. Entonces, utiliza la propiedad privada en el lugar de Dios y dice que como uno se enajena o se aliena con Dios, porque Dios no es nada más que la representación humana, digamos, la propiedad privada dentro de la economía política es una alienación de la economía política, porque da por supuesto, por natural, que la propiedad privada existió siempre. Y en realidad la propiedad privada ocurre en un fenómeno histórico en un periodo determinado. Por lo tanto, él dice, todos los economistas que publican hasta ahora aceptan que la propiedad privada es una cosa natural y discuten cómo se relacionan, pero no discuten qué es en sí mismo la propiedad privada. Entonces él dice, utiliza los argumentos de Feuerbach para hablar de la alienación que produce la propiedad privada. Y entonces ahí en el manuscrito, en realidad, para Marx, digamos, el proletariado es una clase alienada. ¿Por qué es una clase alienada? No porque sean locos los proletarios, sino en el sentido de que es enajenada, en el sentido que el artesano es dueño del producto que crea, no solo es dueño. En cambio, el obrero no es dueño del producto que crea, la cosa ya no pertenece a él, la cosa pertenece a otro y eso es enajenado. Por lo tanto, él decía, el proletariado, distinto del artesanado, primitivo, obviamente que no es volver al artesanado porque es crudo, y los utopistas pretendían volver al artesanado. El desarrollo de la industria en las condiciones de la propiedad privada produce la alienación de la clase proletaria, en el sentido de que su producción ya no es más de él,
sus herramientas no son más de él, sino de alguien donde él enajena solo su trabajo. Entonces, esa es la parte del primer manuscrito donde termina con lo que él llama el trabajo enajenado. Entonces, plantea en primer lugar una situación de nosotros partimos de un nicho económico real. El obrero se hace más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en poder y en volumen. El obrero se convierte en una mercancía tanto más vil o barata, la traducción es barata, a medida que crea más mercancía. La devaluación del mundo de los hombres aumenta en relación directa a la valoración del mundo de las cosas. ¿Qué lo que quiere decir más? Es que la gran industria produce cada vez más mercancía, produce cada vez más valorización, pero eso produce la devaluación del mundo de los que producen la mercancía, que eran los obreros o los proletarios. Bueno, parece un poco, a alguien le puede parecer un poco antigua, pero si alguien consigue el libro de Piketty, que todavía está en inglés porque no está en castellano, que se llama El Capital, y lee cuál es la tendencia del aumento de la riqueza en el mundo, las teorías que decían que el capitalismo desarrollado produce mejor distribución por sí solo y demás, que se basaban en datos económicos de 50 años, que fue del comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta el 55, que lo hicieron los economistas americanos, y que muestra que en la primera parte se produce una concentración y después se produce una disminución. En realidad, Piketty, que es un francés, que después de recibirse en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, va a Harvard a hacer una beca durante 3 años, y vuelve a Francia y hace una descripción en el prefacio del libro que lo publica Harvard. Harvard publica el libro en Brasil, y en el prefacio él dice: yo estuve en Harvard con los mejores economistas del mundo y los vi sentados en una mesa y encerrados en una habitación, haciendo cálculos matemáticos y diciendo cómo el mundo debería ser. Y en realidad no tenían ninguna información de la realidad a largo plazo de lo que había pasado con la concentración, excepto el único trabajo que tenían de un americano, que era un periodo que podía haber habido muchas anormalidades, porque tomó del 14 al 55, donde se produjeron las 2 guerras mundiales y donde hubo la Gran Depresión. Entonces él dice: ¿será cierto eso? Eso es contra Marx. En el sentido, él dice: yo en realidad no soy marxista, dice. No tengo ninguna reminiscencia del comunismo, porque tenía 18 años cuando cayó el muro de Berlín. Así que, si me quieren acusar de eso, no me acusen, digamos. Y si me quieren acusar de que más que un economista es un historiador, díganlo. Pero en realidad, los economistas son teóricos de escritorio que nunca prueban si es cierto lo que dicen. Entonces, porque no tienen información. Entonces se volvió a Francia y creó un grupo de 10 a 15 personas que se dedicó a buscar datos sobre la concentración de la riqueza, la acumulación del capital, la distribución entre el ingreso del capital e ingreso del trabajo, desde el siglo XVIII hasta el 2010. Entonces reconstruyó los datos fácticos económicos de los países centrales y de muchos países periféricos, como la India fundamentalmente, y ellos tienen una gran base de datos que se puede consultar en internet. Creo que hay datos de Argentina también que tendríamos que ir a ver cómo. Entonces, él cuando muestra la tendencia, esto que decía Marx ahí, lo dice Piketty, aunque él se dice que es marxista, lo diría más. ¿Cómo es el nombre? Se llama Thomas Piketty. Piketty, con doble T. Y el libro se llama El Capital en el siglo XXI. Salió en inglés en marzo de este año, el año anterior salió en Francia, y en castellano todavía no salió, dicen que el año que viene se va a salir, pero vale, si alguno tiene interés, es un libraco grande, pero que la introducción son 50 hojas y dice todo de la introducción. Digo, esto que decía Marx, de que aumenta el capital y aumenta la vida, no parece, porque él muestra que esa es la tendencia secular. Entonces muestra lo que pasó desde el 60 hasta ahora en la concentración del capital, y estamos igual que al principio del siglo XX, en este momento. ¿Y qué es lo que predice en el próximo milenio? Piketty, que se dice que él, no es ideológicamente marxista, y lo único que hace es mostrar los datos. Él piensa que va a ser mucho peor.
y dice que, digamos, las tasas de crecimiento del mundo durante el próximo 100 años van a ser pequeñas, que va a haber mayor concentración de capital y que va a haber mayor disminución del ingreso de las clases más bajas, y muestra como en Estados Unidos en los últimos 20 años crecieron los salarios, en Europa crecieron los salarios, y que esa tendencia, por el grado de concentración de capital y el retorno de capital, es probable que si no hay intervenciones políticas que lo cambien, se va a mantener en el futuro. Sé que él dice que no es marxista, pero en realidad tenemos que leerlo, porque lo reivindica frente a Marx, aunque se diga que no es marxista. Entonces, lo que Marx plantea en ese momento es que él decía, el hecho no expresa más que lo siguiente: el objeto que el trabajo produce, su producto, se le enfrenta como un ser extraño, como una potencia independiente del productor. Todas estas consecuencias se contienen en la definición que dice que el obrero está relacionado con el producto de su trabajo como un objeto alienado. La alienación del obrero de su producto no solo significa que su trabajo se convierte en un objeto de una existencia exterior, sino que su trabajo existe fuera de él, independientemente de él, extraño a él, y se convierte en una potencia autónoma respecto de él, que la vida que él le dio se opone a él, hostil y extraño. Vivía bien, era uno. Bueno, es evidente que Marx utiliza los criterios de Weber, incluso lo dice cuando uno lee. Hay una parte donde dice: ocurre lo mismo en la religión. Cuanto más pone el hombre las cosas en Dios, menos la guarda en sí mismo. El obrero pone su vida en el objeto, pero entonces esta no le pertenece, esta se llama a la vida, ¿no? Ella pertenece al objeto. Y llega el paralelismo de que en un momento determinado Marx dice que la propiedad privada es, se produce por la alienación, por la enajenación. Lleva al extremo su argumentación y dice: así la propiedad privada es el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo alienado, de la relación externa del obrero con la naturaleza y con él mismo. Pero en el análisis de este concepto se destaca que si la propiedad privada aparece como la razón, la causa del trabajo alienado es en realidad su consecuencia. Lo mismo que los dioses en su origen no son la causa, sino el efecto de la aberración del entendimiento. O sea que en un momento en el manuscrito nos lleva a decir que la alienación es la causa de la propiedad privada. O sea que, pero después lo corrige en el mismo manuscrito cuando uno lo sigue leyendo. Entonces dice lo siguiente: dice, como ocurre con los dioses, él había dicho el efecto de la aberración, la alienación religiosa en tanto tal no ocurre más que en el ámbito de la conciencia. Por lo tanto, del fuero interno del hombre. Pero la alienación económica es la de la vida real. La supresión de la alienación económica abarca ambos aspectos. Si uno suprime la alienación económica, abarca la alienación económica en sí misma de las cosas y la conciencia de las cosas que está alienada, las dos cosas. Acá pone por primera vez el hecho de que los cambios materiales también cambian la conciencia. Después lo va a decir mucho más claramente. Y termina diciendo que la propiedad privada es la realización de esta enajenación. O sea, acá vuelve para atrás y dice que en realidad el secreto de la propiedad privada es que parte es el producto del trabajo alienado, y en segundo lugar es el medio por el cual el trabajo se aliena a sí mismo la realización de esta enajenación. O sea, como diciendo que es un fenómeno bilateral, interactual y contradictorio dialéctico. Digamos, la propiedad privada produce enajenación y la enajenación hace que el sistema, genere productos de propiedad privada. O sea y acá define por primera vez qué es el comunismo. Hasta ese momento habíamos visto lo que pensaba cuando estaba en la Gaceta Renana, y pensaba que los comunistas eran muy utópicos y en realidad los comunistas de esa época eran bastante utópicos. Y
y en realidad hace una crítica a los que se llaman comunistas vulgares. En esa época, digamos, muchos de los comunistas eran utópicos. Si uno lee a Proudhon, que es la propiedad, en realidad lo que ellos decían es que había que volver al artesanado, o sea, había que crear cooperativas de artesanos para usar el método del artesanado. Incluso Proudhon propone una solución mágica, que es que haya un banco del Estado que financie sin intereses a las cooperativas. O sea, en realidad, digamos, sería detener la rueda de la historia, ir para atrás. Entonces Marx ataca eso desde el punto de vista que él dice que en realidad ese comunismo donde el obrero sigue teniendo la propiedad de su trabajo y que lo intercambia lo que se llamaba almacenes. En el almacén iba y le daban un cupón de cuántas horas de trabajo. Esa es la teoría, ¿no?, que tenía Proudhon, y entonces podía comprar cualquier otra cosa con ese cupón. En realidad ese es el dinero, ¿no es cierto? El cupón es lo mismo. Entonces lo que Marx dice es eso, que a pesar de que se dicen comunistas y que demás, en realidad todavía siguen sosteniendo la propiedad privada, y que eso no, y que en realidad era contrario a la naturaleza del hombre pobre, es decir, sin necesidad, que no solo es superior al estadio de la propiedad, que no solo no superior al estadio de la propiedad privada, sino que ni siquiera llegó allí, como diciendo, en realidad lo que quieren es volver atrás, y en realidad tenemos que seguir adelante, pero de otra manera. Eso no es el comunismo, digamos. Bueno, acá, digamos, a esto que se llama comunismo vulgar le damos importancia desmesurada. Después hay la ideología alemana, que es el texto que vamos a ver último, que en realidad critica lo que se llaman socialistas verdaderos, que eran los socialistas hegelianos. Karl Marx, por ejemplo, que estaba con Proudhon, contra el comunismo vulgar. El comunismo francés es en verdad vulgar, porque es la expresión teórica de una posición real. Por lo demás, todos esos señores, los socialistas verdaderos, son de una delicadeza notable. Todo les impacta, principalmente la materia, en todas partes se quejan de la vulgaridad. Entonces, ataca la concepción, digamos, utópica o vulgar, y ataca también a lo que se podría llamar el comunismo filosófico, que era lo que Moses Hess mantenía, ¿no es cierto? Que era, y lo pone en una frase muy irónica, dice: para abolir la idea de propiedad privada, el comunismo pensado, o sea, el comunismo que solamente piensa o filosófico, alcanza completamente. Si lo que quieren es abolir la idea de propiedad privada, sigan, digamos, escribiendo sobre ese problema. Y para abolir la propiedad privada real es necesaria la acción comunista real. Entonces, esto que está entre comillas sobre esta parte en el escrito de los manuscritos, dice: se ve como la solución a las oposiciones teóricas mismas solo es posible de una manera práctica. Entonces, esto rememora un poco la tesis 11 sobre Feuerbach. Acá es como que él dice: solo se ve que la solución de las oposiciones teóricas mismas solo es posible de una manera práctica por la energía práctica de los hombres, y que su solución no es entonces de ninguna manera solo teoría de la conciencia, sino una teoría vital real que la filosofía no pudo resolver porque la concibió precisamente como una teoría, como una teoría solo teórica. Bueno, en esto se está haciendo autocrítica, ¿no es cierto? Donde en los escritos anteriores él, digamos, pero es lógico, es la maduración del pensamiento de Marx frente a lo que pasaba en la realidad. Y finalmente, digamos, critica el comunismo utópico de Cabel. Cabel había escrito un libro que se llama La isla de Icaria, donde describía una sociedad ideal, ¿no es cierto? Los icarianos eran utópicos y pensaban que no había que hacer ninguna revolución violenta. Proudhon incluso no quiere entrar en la liga que crea Marx en Bruselas, porque le dice que no está de acuerdo con la violencia. O sea, que no era, pensaban que se podía cambiar con la educación y con, digamos, convenciendo al rey y a los burgueses que el sistema que ellos tenían era mejor que el que estaba funcionando. Porque ellos pensaban, sin embargo eran materialistas, porque pensaban que las circunstancias eran lo que hacía cambiar, pero eran materialistas del siglo XVIII, o sea que pensaban
Y entonces pensaba que la educación podría cambiar la situación. Y en realidad lo que hacían era lo que decía Kamal, para ellos buscaban una prueba histórica, informaciones históricas aisladas que se oponen a la propiedad privada. Marx eso ya lo sabía, porque el padre, cuando era un adolescente, le contó la experiencia de Owen en Norteamérica, que creó una colonia que se llamaba Armonía. Y tal armonía estaba que no duró más de un año, se nombró. Era una colonia supuestamente comunista dentro de, bueno, lo que propuso Cabet era eso. Cabet también se va a Estados Unidos después de la Revolución del 48, cuando se tiene que exiliar de Francia, a fundar colonias tipo Unión. Y siguió en Estados Unidos. O sea que Marx critica ahí a los utópicos tipo Cabet, que creían que se podía resolver con haciendo un ejemplo de una colonia y mostrando a los demás que eso funcionaba y que todo iba a cambiar porque eso funcionaba. Y para terminar los manuscritos, esta es la definición que tenía Marx en los manuscritos sobre lo que para Marx era el comunismo en esa época, una vez que hace la crítica de los distintos sistemas. Dice, es un párrafo bastante célebre que a uno le suena cuando lo digo. El comunismo, según él, sería la apropiación real de la esencia humana por el hombre y para el hombre. Retorno total del hombre para sí en tanto hombre social. Es decir, humano. Él, digamos, hablaba de el hombre social desde el punto de vista humano, o la esencia humana era el hombre social, no era el hombre aislado. Retorno consciente que se operó conservando toda la riqueza del desarrollo anterior, o sea, no quería volver a fase primitiva, ¿no? Y es la verdadera solución del antagonismo del hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, y la verdadera solución de la lucha entre existencia y esencia, entre objetivación y afirmación de sí, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y se sabe cómo esta solución. O sea, aquí, digamos, tenía una visión muy universal de crear el comunismo, pero no era una visión utópica. En definitiva, los manuscritos se ocupan desde el ángulo abstracto de la relación proletariado-clase alienada o comunismo de desalineación. Una sola vez en los manuscritos, Marx habla de los obreros, un célebre párrafo que remeda lo que él había escrito en el Bordo. Esta es la única cita que hay en los manuscritos que dice: cuando los obreros comunistas se reúnen, su objetivo es en primer lugar la doctrina, la propaganda, etc., pero al mismo tiempo se apropian de esta manera de una necesidad nueva, la necesidad de la sociedad, y lo que parece el medio se convierte en el objetivo. Se puede observar los más brillantes resultados de este movimiento práctico cuando uno ve reunido a los obreros socialistas franceses. Fumar, beber, comer, etc., ya no son textos de reunión o medios de unión. La asamblea, la asociación, la conversación, que a su vez tiene la sociedad como objetivo, les alcanza. La fraternidad humana no es en ellos una frase vacía, sino una verdad. Y la nobleza de la humanidad brilla sobre esas figuras endurecidas sobre el trabajo. Entonces, en realidad, esta sería entonces la fase donde empieza a analizar el problema económico y lo analiza desde el punto de vista del criterio de dominación. Y considera que la propiedad privada, como dice en todo el texto, es un fenómeno histórico que en realidad enajena a los obreros que eran artesanos y que eran propietarios de los medios de trabajo y de su producto en gente que lo único que tenía era para vender era su trabajo, su fuerza. No era fuerza de trabajo, porque en esa época todavía no hablaba de fuerza, pero su trabajo. Él solo podía vender su trabajo, no sus productos. Y tampoco tenía los medios para producir. La Sagrada Familia es la primera obra en común de Marx y Engels, y Marx y Engels se encuentran por primera vez se habían encontrado transitoriamente antes en Colombia en una oportunidad, pero se encuentran por primera vez. Engels vuelve de Manchester, donde lo habían mandado los padres que tenían una fábrica con otros socios de Manchester, lo habían obligado a ir a Manchester, y vuelve, y antes de volver a Birmingham, donde
pasa por París porque sabía que Marx estaba en París. Bueno, lo conocía porque él publicó en la Gaceta Renana y además publicó en los Anales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que él publica esbozo para una crítica de la economía política que Marx le da mucha importancia en los Anales cuando Marx publica nosotros? Engels va a visitarlo entre los fines de agosto y comienzo de septiembre del 44 y se ponen de acuerdo para escribir un tema, digamos, escribir un libro contra los neohegelianos. Él, en realidad, yo le dije que no le habían puesto el título de la Sagrada Familia, sino que en realidad Marx le quería poner un título que era, como los neohegelianos se llamaban Crítica de la Crítica, él le quería poner un título que decía Crítica a la Crítica Crítica. Contra Bruno Bauer y Consort. Me parece que el editor lo llamó y dijo, con ese título no vamos a vender un solo libro. ¿Por qué no me deja que yo le ponga el título? Lo vamos a llamar La Sagrada Familia. Entonces, se conoce como La Sagrada Familia, pero no fue idea de Marx, sino del editor de Marx. Que le decía que el título era demasiado filosófico, que la gente en esa época sabía que La Sagrada Familia era el grupo de los libres de Berlín que capitanearon Bruno Bauer. Bueno, ahora a partir del 43 los neohegelianos tienen tres posiciones, se forman tres posiciones. Una es la posición de Bruno Bauer y Consorte porque estaba toda la familia de Bauer, estaba el hermano que era de Bauer. Y la teoría de ellos era que la crítica iba a ser la revolución, que las ideas hacen la revolución y que las masas entorpecen para hacer la revolución. Eso pensaba Bauer. Es decir, para que las masas, para Bauer, las masas era el enemigo irreconciliable del espíritu crítico. Incluso publica en un periodo que se llama La Gaceta Literaria, que sale durante un año, que es editado por ellos en Berlín, escribía la Gaceta General Literaria, hay que buscar en la masa al verdadero enemigo del espíritu. Todas las grandes acciones de la historia fueron hasta aquí anticipadamente fallidas y carentes de éxito porque la masa estaba interesada y entusiasmada por eso. O sea, digamos, teóricamente, estaban. Después estaba la posición de Rus, que también era neohegeliana, pero para quien la educación de las masas es la realización de la teoría. O sea, para Rus, las masas van a realizar la teoría. Entonces, por lo tanto, si las masas van a realizar la teoría, hay que educar a las masas para que realicen la teoría. Y para poner a las masas en movimiento en el sentido de la teoría. Esa es la idea. Claro. Exactamente. La vanguardia de Marx, claro, Marx en realidad en la crítica de la filosofía de Hegel no tenía esa posición tanto, pero tenía una posición parecida, porque él pensaba todavía que el destello del pensamiento era la parte activa de la filosofía que se iba a realizar con, la realización del pueblo. O sea que todavía en eso tenía algo parecido a Rus, por eso en realidad terminaron siendo coeditores en ese momento, pero después terminaron como se ven peleándose, ¿no? Claro, la de Marx, desde la ideología alemana, era la tercera posición que tomaron los hegelianos, que parte de los hegelianos se fueron con Marx, y que había una reciprocidad de la teoría y el proletariado revolucionario, o sea que no había uno que era activo y el otro que era pasivo. Las dos posiciones anteriores a las que iba a desarrollar Marx tenían en común un punto decisivo. El espíritu era el elemento activo, que para Bauer debía actuar por encima y por fuera de las masas, mientras que para Marx de la crítica debía captarlas y ponerlas en movimiento. Ahí en la Sagrada Familia, Marx demuestra que, el acabado crítico y característico de la concepción de la historia de Hegel, la que supone un espíritu abstracto absoluto que se desarrolla de tal manera que la humanidad no es más que una masa que lo lleva inconsciente o conscientemente dentro de ella, aunque no sepa,
es la expresión especulativa del dogma cristiano de la posición del espíritu y la materia de Dios y el mundo. O sea que lo que consideraban los hegelianos es que la masa pueden tener conciencia o no tener conciencia, es lo mismo, la tienen adentro, tienen incorporado, aunque no sepan, la idea, ¿no? Porque pensaban que el desarrollo de la idea era la que iba a desarrollar la historia, eso es bien de Hegel. Y a su vez criticaba o es autocrítica, o sea, va cambiando lo que piensa cuando escribe. Está de un lado la masa, el elemento pasivo sin espíritu ni historia, el elemento material de la historia, y del otro lado está el espíritu, la crítica, Bruno y compañía, el elemento activo de donde parte todo esto. Eso, Bruno y compañía, Bruno y consorte, etc. Bueno, en realidad era lo que vos dijiste, o sea, la crítica que hace Marx es la crítica a todas las ideologías políticas que habían sido hasta ese momento y que van a ser posteriores, que ponen una minoría ilustrada a la masa ignorante. Por lo tanto, si él recuperaba a Blanqui porque era un revolucionario de acción, en realidad le criticaba que Blanqui, que venía de Babel, digamos, de la época de Babel, de la revolución, del grupo social de la Revolución Francesa, en realidad pensaba que un grupo minoritario y armado iba a, digamos, a desencadenar la revolución. Esa teoría la tuvimos, se llamaba de otra manera en la década del 60 o 70, que era la teoría foquista, ¿no es cierto? La teoría foquista en realidad era un remedio de esto, o sea, una minoría es capaz de movilizar a las masas pasivas. Entonces pensaba que él decía, está de un lado la masa, el elemento pasivo sin espíritu sin historia, el elemento material de la historia, y del otro lado está el espíritu, la crítica, Bruno Marx y compañía. La crítica de Marx, bueno, era lo que habíamos dicho, significaba eso. Entonces, que en la Sagrada Familia hay un pasaje de Marx, hace su propia crítica y la crítica al idealismo, en realidad se recuesta en realidad hacia el materialismo, y hacia el materialismo más bien del siglo XVIII, todavía, pero digamos, hace toda una crítica él piensa que cuando uno lee la introducción piensa que la filosofía se va a realizar en la revolución, acá ya no piensa eso, piensa que la filosofía no es lo que va a resolver el problema. Entonces, después de haber comparado a Feuerbach con los materialistas franceses, en la Sagrada Familia hay una frase que dice: del mismo modo que Feuerbach en el campo de la teoría, el socialismo y el comunismo francés e inglés representan en el campo de la práctica el materialismo que coincide con el humanismo. Porque Feuerbach se consideraba materialista, obvio, porque criticaba a Dios de la esencia del cristianismo, decía que Dios era más que la imagen del hombre. Por lo tanto, los neo-hegelianos lo veían como lo que él planteaba desde ese punto de vista, que era un materialista. Entonces, él dice que el socialismo y el comunismo francés en la práctica ejercen, digamos, plantean el mismo materialismo que plantea desde la teoría Feuerbach. En la crítica a la introducción se ubicaba del lado de la cabeza alemana, de los destellos del pensamiento, y la Sagrada Familia se apoya del lado del corazón francés y de las circunstancias. Las circunstancias era la teoría de los materialistas del siglo XVIII, que decía que el hombre, digamos, estaba desarrollado por las circunstancias en las cuales estaba. O sea que era muy determinista, no había ninguna posibilidad de cambio, porque, digamos, las circunstancias determinaban lo que uno era. Eran Holbein, Diderot, todos los enciclopedistas franceses. Para Marx, en la Sagrada Familia, el proceso histórico concreto en el curso del cual ese comunismo se realiza es el de la participación del proletariado por la toma de conciencia de su miseria, lo que conduce a la acción transformadora que él llama acción revolucionaria. Y entonces, en la Sagrada Familia, Marx habla de lo que se llama comunismo de masa. Y aparece, lo plantea como inverso al comunismo crítico de Bauer, que en realidad era un comunismo teórico.
y cita diciendo que la nueva literatura, tanto en prosa verso como en Francia o Inglaterra, que la hace de las clases del pueblo, le probaría a la crítica, las clases inferiores del pueblo saben elevarse espiritualmente sin que por eso sea necesaria la sombra directa del Espíritu Santo de la crítica crítica. Él lo llamaba Sam Bauer, por eso lo pusimos en Sam Max a Stirner y Sam Bauer, claro, entonces Sam Bruno, sí, tenemos Sam Bruno, porque usaba el nombre, y Sam Max a Stirner, por eso le pusieron la Sagrada Familia. Y ahí cita por primera era el tercer párrafo donde se refiere a los obreros y la instrucción que tenían los obreros franceses e ingleses. Entonces, acá pasa una línea de demarcación entre el socialismo, todavía no habla la línea de demarcación entre el socialismo utópico y el socialismo científico, sino que la línea de demarcación lo pone entre el comunismo materialista de masa y el socialismo. Él dice, su objetivo y su acción histórica le son indicados de manera intangible e irrevocable, intangible e irrevocable, o sea, las circunstancias, en su propia situación de existencia como en toda la organización de la sociedad burguesa actual. O sea, y entonces, en realidad, él termina ubicando acá del lado de los materialistas, porque en realidad era materialista y en realidad no lo define como utópico. En este momento de la Sagrada Familia, él traza una línea entre el comunismo materialista, que quiere la acción, no quería demasiada acción, y el comunismo crítico, filosófico, que solo hace una discusión teórica. ¿Cuánto tiempo? Casi. No, porque ahora tenemos dos temas que todavía son medio complicados. Ahora, el problema es así. Ahora viene lo que se llama la tesis de fuego. Y la tesis de fuego, digamos, si uno lee el libro de Engels del 88, cuando ya Marx había muerto, y que se llama El libro de fuego y el fin de la filosofía clásica alemana, en el libro dice: el primer documento donde se haya depositado el germen genial de la nueva concepción del mundo son las tesis sobre el fuego, que son del 1845 y escritas por Marx. Marx lo que hace es toda la idea que había venido produciendo sobre la crítica a Feuerbach, la resume en 11 aforismos. El problema es que son aforismos, lo podemos presentar, pero hay que explicarlo un poco, porque si no uno no entiende, es como el lenguaje de la época. O sea, yo, por ejemplo, si hablo con una generación de 30 años, por ahí no entiendo qué están diciendo porque usan otro lenguaje. Bueno, acá estamos en una generación de 200 años que usa otro lenguaje. Entonces, vamos a tener que interpretarlo. Es el primer texto de Marx que se usa en los fundamentos de su pensamiento definitivo. Y a las tesis, Gramsci, en su cuaderno de la cárcel, lo designa con la expresión de filosofía de la praxis. Entonces, en la tesis, Marx plantea tres niveles de ruptura radical. Una con la teoría del conocimiento de ese momento, o sea, con la epistemología. Otra con la política y otra con los criterios antropológicos o sociológicos. Porque en realidad, digamos, el criterio de Feuerbach era antropológico, o sea, no hablaba de Dios, pero sí hablaba del hombre individual, por lo tanto, se refería a un criterio antropológico. Él va a romper con el criterio antropológico de Feuerbach, diciendo que el hombre no es un hombre aislado abstracto, sino que la esencia del hombre, va a decir en una de las tesis, son las relaciones sociales. O sea, que la esencia del hombre son los vínculos que tiene, y no existe un hombre aislado que las sociedades siempre existieron comunidades, por lo tanto, el hombre aislado es un invento teórico de los economistas o de los filósofos. Y en realidad es, digamos, la elaboración del artículo que había escrito en el Borward contra Runs, que lo había escrito en el momento de lucha contra la ciudad de Runs, que después elaboró de manera concreta en las tesis sobre Feuerbach. Que la verdad
que se leen muy rápido porque son dos caricias. Por ejemplo, si uno lee la primera, no quiere seguir leyendo la segunda porque Marx empieza con la parte más abstracta. Sí, empieza con la parte más abstracta y la primera mitad de esta frase uno la entiende porque entiende todo el resto, pero Marx la pone primero. Entonces, es difícil. Yo diría que de esta parte empecemos donde dice Feuerbach, que se entiende más porque hace la crítica política de Feuerbach, después veamos. Dice, Feuerbach quiere objetos sensibles, o sea, quiere objetos materiales, realmente distintos de los objetos del pensamiento. O sea, Feuerbach no tiene un pensamiento teórico, dice él, piensa que hay objetos materiales que son sensibles y objetos que están en el pensamiento que son representaciones, que son dos cosas distintas. Pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad referida a los objetos. Él dice que toda la actividad humana no es pasiva, no es contemplativa. Uno se refiere a un objeto, entonces es activo. Por lo tanto, la parte activa, digamos, el objeto no es una parte contemplativa, no es un espejo que recibe, sino que es una parte activa que se refiere a objetos. Dice, por eso en la esencia del cristianismo solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y plasma la práctica solo en su forma judaica y pura de manifestarse. Y acá algunos dicen otra vez que Marx era antisemita, pero en realidad es porque no leyeron a Feuerbach, porque lo que dice Feuerbach es que él repite la tesis de Feuerbach. Y Feuerbach dice que en la esencia del cristianismo que en realidad la religión judía es el egoísmo práctico. Egoísmo práctico. Por lo tanto, él cree que la práctica, digamos, tiene esa condición que se por eso pone forma judaica y pura manifestarse, porque eso es lo que ponía Feuerbach, no era lo que opinaba Marx. Por lo tanto, no comprende la importancia de la actuación transformadora, que se llama revolucionaria, práctico-crítica. O sea, acá él resume que la acción transformadora es tanto práctica como crítica. O sea que, digamos, una crítica para cambiar la práctica que genera, digamos, la crítica y la interrelación entre la práctica y la crítica que están interrelacionadas. La crítica puede empezar la práctica o la práctica puede cambiar la crítica o el pensamiento. Y en la parte inicial, digamos, dice lo mismo, pero de manera más teórica. Dice, el efecto fundamental del mecanismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que solo concibe la cosa, o la realidad, lo sensorial o la forma de objeto o de contemplación. O sea, así, pero no como actividad sensorial, no como algo activo, como práctica humana, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por la oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real sensorial en cuanto tal. Como ustedes, yo tenía que haber puesto final, porque los que siguen, ahora va a aclarar eso, que alguien lo entendió completamente, no. Yo leí 20 veces hasta tratar de comprender, pero no se entiende de entrada. Pero ese siguiente van aclarando lo que quiere decir. El problema es si al pensamiento humano se le puede, esto, la segunda tesis es importante, por lo menos para nosotros que somos médicos, tiene mucha redundancia. El problema es si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y la fuerza de la realidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico. Acá él dice, el pensamiento aislado no puede decir si es verdad o mentira porque es un pensamiento, es una especulación. Pero si no se comprueba, no se puede decir. Entonces el único criterio de realidad o de verdad es la práctica. En realidad, bueno, es lo mismo que dice Piketty cuando estuvo en Harvard. Dice, bueno, ¿cuál es el criterio de verdad o de realidad de los economistas de Harvard que están
dentro de una habitación. Ninguno, porque no comprobaron ninguna de sus teorías. No buscaron los hechos, no lo comprobaron si los hechos lo refutan o lo afirman. Por lo tanto, digamos, una teoría, ¿qué sería una teoría? Una teoría sería, si uno ve lo que quiere decir, teoría viene de tesis. Y tesis sabe lo que quiere decir, que ahora que estamos hablando de tesis sobre fe, tesis en griego quiere decir mirar, es lo que nosotros decimos punto de vista. Bueno, los griegos utilizan la palabra mirada, que es tesis, para hablar sobre este problema. Mirar, punto de vista, o sea, y si uno va al diccionario, eso dice que es una afirmación que, digamos, tiene un razonamiento lógico, pero que no se aplica en la práctica. O sea, la teoría es una especulación. En realidad dicen conocimiento especulativo. En realidad, si no hay práctica, no hay conocimiento, como decía Marx. Por lo tanto, uno diría, es una especulación que no tiene la aplicabilidad en la práctica. O sea, yo tengo una teoría, bárbaro, puedo hacer una tesis, una hipótesis, pero por lo tanto, hasta ese momento es una especulación, a menos que se pueda ratificar con la práctica. La ciencia actual es así, en la medicina, digamos, los médicos sabemos que, digamos, con respecto a teorías y tesis puede haber mucho. Uno puede sacar conclusiones por la fisiopatología, por los mecanismos, pero en realidad, si no se prueba en un estudio si una droga, digamos, produce o no produce el efecto en la realidad, no se puede autorizar la droga. O sea, los organismos de autorización autorizan una droga para venderla al público si hay estudios en la práctica, o sea, con pacientes reales, que demuestre que un dato objetivo disminuyó la internación, la mortalidad, entonces la droga funciona. Pero mientras tanto es una teoría, mientras no se aplique en la práctica es una teoría. Lo que él dice ahí es muy interesante, porque él dice, el único criterio de verdad es la práctica, no hay criterio de verdad en la teoría. La teoría son afirmaciones, digamos, por razonamiento especulativo, que son muy interesantes, pero que no demuestran nada hasta que, digamos, la práctica la confirme o la descarte. La tercera es la teoría materialista de las circunstancias. Acá se critica al anterior. ¿Se acuerdan que en la Sagrada Familia decían que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación? Y por lo tanto, hombres modificados, producto de circunstancias distintas y de una educación distinta. Olvida, dice, que las circunstancias son modificadas precisamente por los hombres. O sea, si las circunstancias modifican a los hombres, pero las circunstancias sí son modificadas, porque todos sabemos que las circunstancias cambian con el desarrollo histórico. ¿Quién las modifica? Lo único que lo modifica son los hombres. Por lo tanto, digamos, no puede ser una cosa de una sola dirección, de que las circunstancias olvida que las circunstancias son modificadas precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. O sea, lo que decían que, digamos, necesitamos educadores para que cambien la conciencia, ¿sí? ¿Quién educa al educador? ¿Sí? Conduce pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad, cita Owen para eso, la coincidencia y la modificación de las circunstancias y de la actividad humana, o cambio de sí mismo, coincide la modificación de las circunstancias con el cambio de sí mismo. Es decir, si uno cambia las circunstancias, es muy probable que se cambie a sí mismo. Que las dos cosas están relacionadas. Solo puede coincidir y entenderse racionalmente como transformación o práctica revolucionaria o práctica transformadora. Entonces, esto es lo que él habla de actividad sensorial o actividad práctica. El hecho de que la transformación de las cosas o de la realidad hace que uno transforme su conciencia. Y que la educación, sentada en un escritorio, puede cambiar la conciencia teórica, pero no cambia la conciencia real. Él llega a esto porque interpreta el hecho de lo que pasó en los hechos materiales en Alemania y cambió su idea de que la filosofía tenía que realizarse en la práctica. Bueno, el cuarto vuelve a tomar la fe, vuelve y dice, bueno,
Luego arranca el hecho de la definición religiosa, el desdoblamiento del mundo en un mundo religioso imaginario y otro real, y su cometido consiste en disolver el mundo religioso. O sea que él dice, muy bien, resuelve el problema y disuelve el mundo religioso y lo deja en su base terrenal. Pero no ve que después de realizada esta labor falta hacer lo principal. Que él dice que para que haya una alineación en el hecho religioso hay una contradicción material y que si no se resuelve esa contradicción, la alienación no se va a resolver solamente por la interpretación que hace Freud. Pero dice, en efecto, el hecho de que la base terrenal se separe por sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de la base terrenal consigo misma. Por lo tanto, se hace necesario comprender la contradicción y luego cambiarla, transformarla, revolucionarla prácticamente, eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia, gracias a la familia terrenal, el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar a la familia terrenal. Lo que quiere decir ahí, o menos lo que yo entiendo, es que en realidad, si bien es cierto lo que dice Feuerbach, en realidad eso se produce por después lo va a decir en otra tesis, por un momento histórico determinado. Entonces, ¿por qué Feuerbach puede afirmar eso y hablar del hombre abstracto? Porque estamos en la época de la sociedad burguesa donde los hombres son átomos independientes. Y por lo tanto, él puede pensar de que el hombre abstracto, digamos, es el que genera la idea de Dios. Pero lo pone como hombre abstracto, como hombre, aunque no se dé cuenta, está reproduciendo la ideología de su época. Y que para cambiar eso solo hay que cambiar las situaciones reales, porque si no siempre se va a seguir pensando eso. Se va a naturalizar el pensamiento en ese ámbito. Terminamos la tesis, sí, ¿no? Y después la discutimos, ¿cierto? Y después no contento la quinta, y si no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación. Pero no concibe lo sensorial como una actividad práctica, bueno, sencilla, vuelvo a decir lo mismo. Y en la sexta, es un poco larga, pero se entiende lo que quiere decir. Dice, Feuerbach diluyó la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es la abstracción inherente al individuo humano. Dice, Feuerbach tiene razón. La esencia religiosa no existe la esencia humana. Pero lo que no tiene razón es que la esencia humana es un individuo abstracto único. Dice, la esencia humana es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Esa frase es definitiva. La esencia particular es el conjunto de todas las relaciones sociales que nosotros mantenemos. Después, más adelante, va a decir que las relaciones sociales, hay tres grandes relaciones sociales. Las relaciones sociales de producción, que son dominantes, que establecen el modo de vida de cada uno. Las relaciones sociales de la práctica transformadora, e incluso incluye a la ciencia como las relaciones sociales para la transformación del conocimiento. Él piensa que la ciencia es una actividad práctica para transformar el conocimiento y que forma parte de lo que él llama relaciones sociales. Entonces, él define la ciencia humana como el conjunto de las relaciones sociales. Entonces dice que en realidad tiene lo que no veía Feuerbach cuando hablaba de la ciencia abstracta de la. Lo que no veía Feuerbach era que había una trayectoria histórica y que por lo tanto era formado el espíritu religioso y el de la persona como algo absoluto, y suponiendo que había un individuo humano abstracto aislado, pero en realidad no existe, digamos, porque el individuo humano depende de las relaciones sociales y del tiempo histórico que le toca vivir, por lo tanto va a cambiar. No existe un individuo abstracto universal en todos los tiempos, a la especie peces, aquellos animales que viven en el agua. Y hablo de los mamíferos diciendo que la categoría es que alimentan, de manera que le dan de mamar, por eso son mamíferos, a sus descendientes. Entonces establezco una categoría una categoría, y establezco la clase universal. Pero él decía, eso no es la clase, porque eso tiene relaciones sociales múltiples. Y vos lo que haces es especular y dividir, digamos, establecer una generalización con una sola cuestión. Por ejemplo,
ver si lo puedo aclarar. En la medicina para mí fue espectacular el hecho de que en 1783, antes de la Revolución Francesa, digamos, hubo un médico inglés que extrajo el polvo de lo que se llamaba de Dalera, que era la digitalis purpúrea, que es lo que se llama digital, la dioxina, para mejorar la contracción cardíaca, y lo probó en un grupo de pacientes que se llamaban, que tenían hidropesía. ¿Qué era la hidropesía? El paciente tenía mucha falta de aire, tenía mucha cantidad de agua, las piernas la tenían hinchadas, tenían el vientre hinchado, y los pacientes mejoraban. Después hubo otro grupo en Europa que probó lo mismo y no mejoraba. El problema era que habían definido a qué gente había que darle el nuevo producto que era la digital con un esquema que era la hidropesía. La hidropesía, digamos, era la definición de que el paciente tenía agua en el vientre, en las piernas, todo eso. Pero en realidad hay dos patologías que producen la hidropesía. Uno es la insuficiencia cardíaca, que sí mejora con la digital, y otro es la cirrosis, que es otra enfermedad que produce ascitis, edema y demás, y que no mejora. Por lo tanto, el hecho de que categorizar, digamos, una clase por alguna categoría puede producir errores graves, porque yo lo caracterizo porque tienen edema en todos lados, pero la cirrosis no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca. Pero mientras no lo sabíamos, digamos, todos era lo mismo. Cuando se supo, bueno, se supo que la digital no va a cuidar la cirrosis, que no tiene nada que ver porque no actúa en el hígado. Entonces, lo que él dice es que el único criterio que le queda hacer para hablar de lo universal es unir a todos los individuos aislados, pero que en realidad la cosa es más compleja. Los pacientes, todos tenemos múltiples relaciones sociales que determinan eso, que determinan lo que después vamos a ver que él llama modo de vida. Entonces, acá lo que dice es, por lo tanto, Feuerbach no ve el espíritu religioso, que es también un producto social. Él dice, ojo que el producto religioso no es una cosa en todo el tiempo. Una cosa es la religión pagana, con múltiples dioses que intervenían en la vida humana, y otro es el monoteísmo, y que eso depende, que es un producto social, que depende de la realidad y de una determinada forma de sociedad, que no existe, digamos, la esencia religiosa, sino que la esencia las esencias son, además de las relaciones sociales, son productos de la sociedad. Por lo tanto, la conclusión de la 8 es que la vida social es esencialmente una práctica. Uno practica una vida social, porque si la esencia son las relaciones sociales, la vida social es una práctica. Todos los misterios que descargan la teoría del misticismo encuentran su solución personal en la práctica humana y en la comprensión de la vida. El 9 dice, lo que más llega al materialismo intuitivo, o sea, contemplativo, o sea, el materialismo del siglo XVIII, es decir, el materialismo que no concibe lo sensorial como una actividad práctica, es a contemplar los distintos individuos dentro de la sociedad civil, o sea, como átomos aislados. Contempla cada uno como átomos aislados. Eso es lo único. Y él dice, el punto de vista del antiguo materialismo es en la sociedad civil, el del nuevo materialismo en la sociedad humana. Entonces, ¿qué quiere decir con la sociedad humana? Él entiende que el hombre es sus relaciones sociales. Por lo tanto, él entiende que el nuevo materialismo es el análisis de la sociedad en todas sus relaciones sociales. A eso se llama sociedad humana. La sociedad humana no está determinada por una característica, sino por todas las relaciones que se establecen. Y después dice, o la humanidad socializada, que eso sería el ideal final de lo que él quiere llegar, a una humanidad que sea social, o sea, que esté interrelacionada, que no sea un átomo individual. Y esta es la más conocida, pero la peor interpretada de la tesis de Marx. Todo el mundo habla de la 11 tesis de Marx, y lo que habla es que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos del mundo, pero lo que se trata es de transformar. Entonces, en realidad esta es la conclusión final de Marx, pero Marx no quería decir que no era necesario interpretar el mundo. Ustedes vieron que había unos lugares donde decía que las circunstancias y demás, y digamos,
Esto te jerarquiza el hecho que en realidad es necesario tener conciencia de la situación para influir en la situación. Lo que quiere decir acá, que está muy resumido, que los filósofos que se sientan en un lugar y tratan de interpretar y cambiar el mundo, desde lo que interpretan, están equivocados, porque lo que importa es la actividad propia, o sea, sensorial. Lo que importa es transformar el mundo. Para entenderlo hay que transformarlo y no interpretarlo sentado. Eso es lo que quería decir. No quería decir que la teoría no tenía importancia, ¿no? Porque en realidad, leyendo esta última frase, es como que Marx termina siendo un crack. El mundo se transforma, pero no importa, no se entiende. No entendés el mundo como lo van a transformar, ¿no? Pero lo entendés en la práctica. Eso es lo que quería decir. Que para poder entender el mundo tenés que estar dentro de la práctica. ¿En qué práctica? En la práctica de vos, la práctica revolucionaria, la práctica científica, la práctica social, la práctica cultural, pero tenés que estar en la práctica, no lo podés transformarlo ni entenderlo desde la teoría. En realidad, cuando se habla de la tesis, siempre se habla de la tesis 11 y no se analizan las anteriores. Estoy respondiendo. Yo siempre digo lo mismo, esta es la parte más complicada, estamos pasando de una a la otra. La ideología alemana, que es lo que viene después, es mucho más claro y categórico. Puede hacer esto, Marx lo dice muy claro. Entonces, si hacemos un corte, yo en 10 minutos termino con la ideología alemana y podemos seguir.